La Tremenda Corte 3 con el título Gogocicidio es una película que aparenta ser una prolongación natural de una tradición humorística basada en el enredo judicial y la exageración verbal, pero que en realidad opera como una disección minuciosa del poder cotidiano, ese poder que no necesita violencia explícita porque se sostiene en la costumbre, la repetición y la aceptación pasiva, y desde esa perspectiva el film se convierte en una experiencia mucho más inquietante de lo que su fachada cómica promete, ya que la risa no surge únicamente de los chistes o los malentendidos, sino de la constatación de que todo lo que ocurre en pantalla resulta peligrosamente reconocible, y esa familiaridad es precisamente el motor crítico de la obra, porque obliga al espectador a confrontar la normalidad de situaciones profundamente disfuncionales, y el gogocicidio, concepto central que articula la narrativa, no se presenta como un crimen aislado ni como una conspiración espectacular, sino como una práctica cotidiana que se infiltra en cada procedimiento, en cada diálogo, en cada decisión aparentemente trivial, eliminando poco a poco la capacidad de cuestionar, de dudar y de reír con libertad. Y en ese sentido la película propone una lectura de la justicia no como un ideal abstracto sino como un conjunto de hábitos, y cuando esos hábitos se automatizan, la justicia deja de ser un acto moral para convertirse en una coreografía vacía, y uno de los grandes logros del film es mostrar este proceso sin necesidad de discursos explícitos, confiando en la acumulación de escenas donde el absurdo no irrumpe de golpe, sino que se instala gradualmente como norma, y así el espectador se encuentra riendo al principio de situaciones claramente exageradas para luego darse cuenta de que ya no puede distinguir con facilidad dónde termina la sátira y dónde empieza la crítica directa, y esta transición es fundamental para entender la propuesta de gogocicidio, porque reproduce en el plano narrativo el mismo proceso que denuncia, la naturalización de lo absurdo, y a nivel de escenas individuales, la película destaca por su capacidad para convertir el diálogo en un campo de batalla simbólico, ya que cada intercambio verbal está cargado de formalismos innecesarios, repeticiones rituales y frases hechas que funcionan como barreras contra el pensamiento crítico, y escuchar a los personajes hablar es asistir a una lucha constante entre el lenguaje vivo y el lenguaje muerto, entre la palabra que busca significado y la palabra que solo cumple una función administrativa, y como analista no pude evitar pensar en cuántas veces en la vida real el lenguaje institucional se utiliza para ocultar la ausencia de decisiones reales, para simular acción donde solo hay inercia, y esta observación se refuerza en escenas donde los acusados intentan explicar situaciones simples y son sistemáticamente interrumpidos por tecnicismos irrelevantes, provocando una comicidad inmediata pero también una frustración acumulativa, porque el sistema no está diseñado para escuchar sino para procesar, y esa lógica de procesamiento es uno de los blancos principales de la película, que muestra cómo la justicia se convierte en una cadena de producción donde lo importante no es comprender el caso sino cerrarlo. Y en este punto el gogocicidio adquiere una dimensión ética clara, porque al eliminar la risa auténtica se elimina también la posibilidad de empatía, y sin empatía la justicia se vuelve imposible. Y uno de los momentos más reveladores es cuando se introduce la idea de optimizar los juicios mediante criterios de eficiencia, reduciendo tiempos, simplificando decisiones y eliminando desviaciones, una escena que se presenta con un tono casi festivo pero que esconde una crítica feroz a la obsesión contemporánea por medirlo todo, incluso aquello que por naturaleza es complejo y contradictorio, y esta escena resonó especialmente conmigo porque recuerda discusiones actuales sobre productividad en ámbitos donde lo humano debería ser central. Y la película logra capturar esa tensión sin caer en el sermón, utilizando el humor como caballo de Troya, y en términos de construcción de personajes, Gogocicidio evita la tentación de dividir el mundo en héroes y villanos, presentando en cambio figuras atrapadas en roles que los exceden, como el juez que intenta mantener una apariencia de imparcialidad mientras siente que cada decisión lo aleja más del sentido original de su función, o el fiscal que confunde obediencia con profesionalismo y que, en su afán por cumplir, termina reforzando un sistema que ya no comprende del todo, y estas figuras no son ridiculizadas sino expuestas en su contradicción, lo que genera una empatía incómoda, porque el espectador entiende que no se trata de malas personas sino de engranajes humanos dentro de una maquinaria impersonal, y esa comprensión es uno de los aportes más valiosos del film, ya que desplaza la crítica del plano moral individual al plano estructural, y como espectador con experiencia en el análisis de cine político, valoro especialmente esta decisión, porque evita soluciones simplistas y obliga a pensar en términos de responsabilidad compartida, y en cuanto a la puesta en escena, la película utiliza la repetición espacial como recurso narrativo, volviendo una y otra vez a la misma sala, los mismos escritorios, los mismos pasillos, hasta que el espacio se convierte en una extensión psicológica de los
personajes, un laberinto sin salida visible, y esta sensación se ve reforzada por un ritmo deliberadamente circular, donde los juicios avanzan en apariencia pero regresan siempre al mismo punto, creando una temporalidad estancada que refuerza la idea de un sistema incapaz de aprender de sus propios errores. Y esta estructura me recordó experiencias personales en instituciones donde las reformas se anunciaban constantemente pero nunca alteraban la lógica profunda del funcionamiento, y esa conexión entre la ficción y la realidad es lo que convierte a Gogocicidio en una obra relevante, porque no se limita a entretener sino que interpela directamente al espectador, invitándolo a reflexionar sobre su propia relación con las normas, los procedimientos y la obediencia, y el humor, lejos de suavizar el mensaje, lo intensifica, porque al reírnos reconocemos nuestra complicidad, y esa risa se vuelve un espejo incómodo, y el título mismo Gogocicidio funciona como una provocación semántica. Un término que suena exagerado pero que encierra una verdad inquietante, la idea de que matar la risa es matar una forma de resistencia, una capacidad humana fundamental para señalar lo absurdo y lo injusto, y cuando esa capacidad se neutraliza, el poder se vuelve invisible y por tanto más efectivo, y la película insiste en esta idea sin necesidad de subrayados, confiando en la inteligencia del espectador, y el final, lejos de ofrecer una catarsis, deja una sensación de continuidad, como si el tribunal pudiera seguir funcionando indefinidamente sin resolver nada esencial, y esa elección narrativa es coherente con la tesis central, porque el gogocicidio no tiene un cierre claro, es un proceso en curso, y al salir de la película uno no se queda con respuestas sino con una inquietud persistente, una duda sobre cuántas veces hemos aceptado lo absurdo por comodidad o por miedo a complicarnos la vida, y en ese sentido La Tremenda Corte 3 no es solo una comedia judicial, sino una reflexión lúcida y mordaz sobre el funcionamiento del poder moderno, una obra que utiliza el absurdo para revelar la lógica profunda de la normalidad, y que demuestra que a veces la crítica más efectiva no es la que grita, sino la que nos hace reír justo antes de obligarnos a pensar por qué lo hacemos.